Si ya estás acostado, por lo que más quieras, no abras esa puerta. No importa quién llame, no importa si la voz suena exactamente como la de tu madre o tu mejor amigo. Existe una regla no escrita en el mundo de lo paranormal que dice: la noche ya contó a los suyos, y si sales después de haberte entregado al sueño, dejas de pertenecer a este mundo. Esta noche te traigo 9 pruebas de que romper esta regla tiene un precio que no querrás pagar. Desde los barrios de Guadalajara hasta Buenos Aires, miles de personas han reportado el mismo fenómeno: una llamada o un golpe a la puerta a las 3 de la mañana que parece inofensivo, pero que termina en una desaparición o algo mucho peor. He recopilado testimonios reales, crudos y validados, que te harán revisar el seguro de tu puerta ahora mismo. Escucha con atención, porque el testimonio número 9 ocurrió hace apenas unos meses en la Ciudad de México, y contiene un detalle sonoro que, si lo escuchas en tu propia casa esta noche, significa que ya es demasiado tarde para ti. Pero antes de llegar ahí, debemos entender el origen de esta advertencia. Soy Miguel, el orador nocturno. En Noctaris no buscamos sustos fáciles, buscamos la verdad que la oscuridad intenta ocultar. Si eres de los que prefiere saber a qué se enfrenta, suscríbete y apaga las luces. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que algo te llamaba desde afuera justo antes de dormir? Te leo mientras comenzamos con el primer relato: una noche de 2023 que cambió la vida de una familia para siempre. Esta historia me la envió Carolina, una mujer de 32 años que vive en la colonia Portales, Ciudad de México. Lo que le pasó en febrero de 2023 la marcó de tal forma que durante meses no pudo dormir sin verificar cada ventana, cada puerta, cada seguro de su departamento. Carolina trabajaba como enfermera en el turno nocturno de un hospital público. Estaba acostumbrada a la noche, a los silencios pesados, a esos momentos donde el mundo parece detenerse entre las 2 y las 4 de la madrugada. Pero nada la preparó para lo que viviría aquella noche de jueves. Llegó a su departamento cerca de las 11:40, cansada, con ese agotamiento que te pesa en los huesos después de 12 horas de pie. Se quitó el uniforme, se duchó con agua caliente tratando de sacarse el olor a hospital, y se metió a la cama con el cabello todavía húmedo. Recuerda perfectamente la hora en su reloj digital: 12:17 de la madrugada. Apagó la lámpara del buró y cerró los ojos. El departamento respiraba ese silencio denso de los edificios viejos. Solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador y de vez en cuando los pasos de algún vecino de arriba. Estaba entrando en ese estado previo al sueño, donde tu cuerpo se afloja y la conciencia empieza a disolverse, cuando el teléfono vibró sobre la mesita de noche. El sonido la arrancó del casi sueño como un tirón en seco. Abrió los ojos. La pantalla iluminaba el techo con ese brillo azulado característico. Extendió la mano. Era Daniela, su mejor amiga desde la preparatoria. Raro, pensó Carolina. Daniela sabía sus horarios. Sabía que a esa hora ella ya debía estar durmiendo. Contestó con voz pastosa: «¿Dani?». Del otro lado, una respiración entrecortada, agitada. Luego la voz de su amiga, temblorosa, al borde del llanto: «Caro, por favor, ven por mí. Estoy en la Tlalpan, cerca del Oxxo que conoces. Me dejó tirada el Uber. Tengo miedo. No hay nadie aquí». Carolina se incorporó de inmediato. Su cerebro todavía nublado intentaba procesar la información. Daniela nunca salía sola de noche. Era incluso más precavida que ella. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Sí. Solo ven, por favor. Mi celular está a punto de morir. Apúrate». La llamada se cortó. Carolina se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Miró la hora: 12:51. Afuera no se escuchaba nada, ni perros, ni motos, nada.
se levantó, encendió la luz del cuarto, se puso lo primero que encontró, un pants gris y una sudadera negra. Agarró las llaves del auto y la cartera. Mientras se amarraba los tenis, un pensamiento atravesó su mente como un susurro. La voz de su abuela. Esa frase que repetía cada vez que ella y sus hermanos intentaban salir después de acostarse. Si ya te metiste a la cama, ya no salgas. La noche no perdona a quien rompe su descanso. Carolina sacudió la cabeza. Esto era diferente. Daniela la necesitaba. No era una salida por capricho. Era una emergencia. Salió del departamento. El pasillo estaba iluminado por esas luces amarillentas que parpadean con electricidad vieja. Bajó las escaleras de 2 en 2. Afuera, el aire nocturno le golpeó la cara con una frialdad inesperada para febrero. Subió a su auto, un Tsuru blanco del 2008 que heredó de su papá. Arrancó y salió hacia la avenida Tlalpan. Las calles estaban desiertas. Solo algunos taxis y un camión de basura a lo lejos. Condujo por 10 minutos. El Oxxo que mencionó Daniela estaba en una zona que conocía bien, cerca de un puente peatonal. Pero al llegar, no había nadie. Carolina bajó del auto, dejó el motor encendido, miró a ambos lados de la banqueta. Nada. Llamó a Daniela. 1, 2, 3 veces. El teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. Un escalofrío le recorrió la espalda. En ese momento, una camioneta gris con los vidrios polarizados se detuvo a unos metros de ella. No apagó el motor, solo se quedó ahí, ralentí, esperando. Carolina sintió como el estómago se le contraía. Subió al auto de inmediato y aseguró las puertas. La camioneta no se movió, tampoco bajó nadie, solo permanecía ahí, como un animal observando. Marcó a Daniela de nuevo. Esta vez contestó al primer timbre. Bueno, la voz de su amiga sonaba somnolienta, confundida. «Dani, ¿dónde estás?», preguntó Carolina con la voz temblando. «¿Cómo que dónde estoy?». «En mi casa, durmiendo». «¿Qué pasó, Caro? ¿Estás bien?». El mundo se detuvo. «¿No me llamaste hace rato?». «¿Qué?». «No, mi celular está en modo avión. Tengo que madrugar mañana». «¿Por qué?». Carolina no respondió. Miró la camioneta por el espejo retrovisor. Ahora se había acercado más. Podía ver la silueta de 2 hombres en los asientos delanteros. «Tengo que colgar», dijo Carolina, y sin esperar respuesta, aceleró. La camioneta no la siguió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si ya hubiera cumplido su propósito de atraerla a ese lugar. Carolina regresó a su departamento con las manos heladas. Subió corriendo las escaleras. Cerró con seguro, con cadena, con el pasador extra que nunca usaba. Se recargó contra la puerta, respirando con dificultad. Abrió el registro de llamadas. Ahí estaba, las 12:51 de la mañana. Llamada entrante de Daniela. Duración, 43 segundos. Le tomó una captura de pantalla y se le envió a su amiga por WhatsApp. La respuesta llegó casi de inmediato. «Caro, yo no te llamé. Y mira». Daniela le envió una foto de su historial de llamadas. La última llamada que había hecho era del día anterior, a las 6 de la tarde, a su mamá. Carolina no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la otra. A la semana, por el grupo de vecinos de su colonia, se enteró de que habían reportado 2 intentos de asalto en la misma zona. La modalidad era siempre la misma. Clonaban números de contactos cercanos. Llamaban a las víctimas haciéndose pasar por amigos o familiares en apuros, y las atraían a puntos específicos, donde esperaban para robarles el auto o algo peor. Uno de los casos terminó en secuestro express, otro en golpiza. Carolina fue la única que no cayó completamente en la trampa, y hasta hoy, ella sabe exactamente por qué. Porque algo en su instinto, algo heredado de su abuela, le gritó en el último segundo que esa noche no debió salir.
Desde entonces, cuando su teléfono suena pasada la medianoche, no contesta. Deja que suene, deja que la llamada se pierda en el vacío, y si es verdaderamente urgente, le escribirán, pero nunca más saldrá de su cama por una voz al teléfono, aunque suene idéntica a alguien que ama, porque aprendió lo que muchos aprenden demasiado tarde. La noche tiene sus propias reglas, y romperlas tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Este segundo testimonio llega desde Córdoba, Argentina. Me lo compartió Matías, un estudiante de ingeniería de 27 años, que vivía solo en un departamento pequeño del barrio Alberdi. Matías era de esos tipos racionales, de los que necesitan explicaciones lógicas para todo. No creía en fantasmas, ni en supersticiones, ni en nada que no pudiera demostrarse con un razonamiento científico. Esa postura le funcionó bien durante toda su vida, hasta la noche del 18 de agosto de 2022. Era invierno en Córdoba, de esos inviernos secos, donde el frío te pela la garganta y el viento golpea las ventanas con furia de animal hambriento. Matías había llegado de la facultad cerca de las 10 de la noche, después de una jornada agotadora de parciales y entregas. Cenó algo rápido, unos fideos con manteca que preparó sin ganas. Se sentó frente a la computadora a revisar las redes sociales por inercia, y cerca de las 11:30 decidió que era suficiente. Su cuerpo pedía descanso a gritos. Se cepilló los dientes, apagó las luces, se metió a la cama con el celular en la mano, scrolleando videos sin prestarles atención real. A las 11:47 dejó el teléfono en la mesita, se acomodó de lado y cerró los ojos. El sueño llegó rápido, pesado, de esos que te hunden como piedra en agua oscura. No sabe cuánto tiempo pasó, pero despertó con el corazón acelerado y una sensación de peligro tan intensa que le costaba respirar. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero algo no estaba bien. Entonces lo escuchó, un rasguño, suave, metódico, como si alguien pasara las uñas por el vidrio de la ventana. Matías se quedó inmóvil. Su ventana daba a un patio interno del edificio, un segundo piso. No había escaleras, no había balcones cercanos, no había forma de que alguien estuviera ahí afuera. El rasguño continuó, lento, constante. Se incorporó apenas, apoyándose en los codos. Miró hacia la ventana. La cortina estaba corrida, pero una línea delgada de luz de luna se colaba por un costado. Y ahí, proyectada contra la tela, vio una sombra, una silueta humana, parada del otro lado del vidrio. El aire se le atoró en la garganta. La sombra no se movía, solo permanecía ahí, quieta, como esperando algo. Matías intentó racionalizar. Tal vez era la sombra de algo proyectado desde otro edificio. Tal vez era su imaginación. Tal vez todavía estaba dormido, y esto era parte de un sueño. Pero el rasguño volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si usaran algo metálico. Y entonces, una voz masculina, grave, cercana, pronunciando su nombre con una calma antinatural. Matías. Se le erizó cada vello del cuerpo. Matías. Abrí la ventana. No era una pregunta, era una orden suave, casi amable. Su mente de ingeniero buscó explicaciones. Una broma, un vecino idiota, alguien con una escalera, pero algo más primitivo, algo visceral en su interior, le gritaba que no se moviera. La voz insistió: sé que estás despierto. Abrí. Solo quiero hablar con vos. Matías apretó las sábanas con los puños. Sentía cómo el sudor le bajaba por la espalda a pesar del frío. Quería pararse. Quería correr a prender la luz, pero el miedo lo tenía clavado en la cama como con tornillos. La sombra en la cortina se movió. Ladeó la cabeza.
como si supiera exactamente dónde estaba él acostado. No tengas miedo, Matías. Solo abrí. Ya estoy acá. Ya vine por vos. La frase final le congeló la sangre. Ya vine por vos. No dijo vine a verte. No dijo vine a hablar. Dijo por vos. Matías cerró los ojos con fuerza, como si fuera un niño asustado de 5 años. Empezó a rezar mentalmente, algo que no hacía desde que era chico y su abuela lo obligaba antes de dormir. Palabras que creyó olvidadas pero que ahora brotaban solas. Dios te salve, María. El rasguño se detuvo, la voz tampoco volvió, pero la sombra seguía ahí. Matías podía sentirla, podía sentir esa presencia del otro lado del vidrio, esperando, paciente. Pasaron minutos, tal vez 10, tal vez 30. El tiempo se distorsionó en esa oscuridad asfixiante, y entonces, tan repentino como llegó, todo cesó. La sombra desapareció, el aire de la habitación cambió, se sintió más liviano, como si algo pesado se hubiera retirado. Matías esperó otros 20 minutos antes de atreverse a moverse. Se levantó temblando, encendió todas las luces del departamento de golpe, corrió a la ventana y con el corazón martillándole en el pecho, abrió la cortina de un tirón. Afuera no había nada, solo el patio vacío, las paredes del edificio vecino, la luna fría iluminando las baldosas húmedas del suelo. Pero cuando miró hacia abajo, hacia el piso del patio, vio algo que le secó la boca. Marcas, marcas de barro, como si alguien hubiera estado parado justo debajo de su ventana. Huellas de pies descalzos, grandes, extrañas, con los dedos muy separados entre sí, y lo más perturbador, esas huellas no conducían a ninguna parte. No había un rastro que llegara hasta ahí, ni que saliera. Simplemente estaban, como si lo que sea que estuvo en su ventana hubiera aparecido y desaparecido en el mismo lugar. Matías no durmió más esa noche. Se quedó sentado en el sillón de la sala, con todas las luces prendidas, hasta que el sol salió y los ruidos del barrio comenzaron. A la mañana siguiente, bajó al patio con el celular en mano para fotografiar las huellas, pero ya no estaban. El piso estaba seco, como si nunca hubieran existido. Le contó a su casera, una mujer mayor que vivía en la planta baja. Ella lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, suspiró con esa resignación de quien ya ha oído historias similares. Ese departamento tiene lo suyo, pibe, le dijo. El anterior inquilino también escuchó cosas, por eso se fue. Yo no te lo dije porque pensé que eran boludeces, pero te voy a decir lo que me dijo mi vieja antes de morirse. Cuando ya te acostaste, no abras ventanas, y si algo te llama, no contestes, porque lo que viene de noche no siempre viene a conversar. Matías se mudó 2 meses después, no por miedo, según él, sino porque el departamento era muy frío y necesitaba algo más cerca de la facultad. Pero yo sé la verdad, y él también, porque cuando me escribió para contarme esta historia, al final del mensaje agregó algo que no pude ignorar. Miguel, todavía sueño con esa voz, y cada vez que me acuesto, reviso que las cortinas estén bien cerradas, no porque tenga miedo, sino porque ahora sé que hay cosas que esperan del otro lado, y que si alguna vez vuelvo a abrir, tal vez no cuente la historia para un segundo testimonio. 2 historias, 2 ciudades diferentes, 2 personas que rompieron la misma regla. ¿Coincidencia? Yo dejé de creer en las coincidencias hace mucho tiempo. Comunidad nocturna, sobre todo cuando las historias empiezan a repetir patrones, cuando los testimonios, separados por miles de kilómetros, cuentan lo mismo con palabras distintas. Antes de continuar con el tercer relato, necesito pedirte algo. Si estas historias te están erizando la piel, si en este momento estás revisando de reojo tu ventana o tu puerta, dale like a este video.
Ese simple gesto me ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas, a más almas nocturnas como vos que buscan la verdad detrás de las sombras. Y si todavía no estás suscrito al canal Noctaris, este es el momento. Activa la campanita, porque cada semana traigo testimonios reales que te harán cuestionar lo que creías saber sobre la noche. Ahora déjame en los comentarios, ¿alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has escuchado voces, golpes o llamadas extrañas después de acostarte? Cuéntame. Leo cada comentario. Y quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima que narre aquí. Continuemos, porque lo que viene es aún más perturbador. Este tercer testimonio me llega desde Miami, Florida, y les advierto de antemano, lo que van a escuchar no tiene una explicación racional, al menos no una que yo pueda darles. Quien me lo envió se llama Sofía, una mujer de 34 años, venezolana, que llegó a Estados Unidos hace 8 años, buscando una vida mejor. Trabajaba como asistente administrativa en un hospital y vivía en un apartamento modesto en Hialeah, rodeada de la comunidad latina que la hacía sentir menos lejos de casa. Sofía era amiga cercana de un muchacho llamado Andrés, también venezolano. Se conocieron en una iglesia apenas ella llegó a Miami y desde entonces se volvieron inseparables. Andrés era de esas personas luminosas, de las que llenan los espacios con risa fácil y consejos sinceros. Pero en marzo de 2021, Andrés murió. Fue un accidente de tránsito, un golpe seco en la Interestatal 95, un camión que no frenó a tiempo. Andrés iba de copiloto, no tuvo oportunidad. Sofía estuvo en el funeral, vio el ataúd cerrado, escuchó las oraciones, lloró junto a la familia de su amigo y después de eso intentó seguir adelante, cargando el duelo como se carga una piedra en el pecho que nunca termina de acomodarse. Pasaron 2 años. 2 años en los que Sofía siguió con su vida. Cambió de trabajo. Conoció gente nueva. Pero cada tanto, en momentos inesperados, recordaba a Andrés con esa nostalgia agridulce de los que ya no están. Y entonces, llegó la noche del 12 de abril de 2023. Sofía había trabajado un turno doble en el hospital. Llegó a su apartamento pasadas las 10 de la noche, con los pies hinchados y el cuerpo rogándole descanso. Se quitó el uniforme, se dio una ducha tibia y se metió directo a la cama. No cenó, no revisó el teléfono, solo apoyó la cabeza en la almohada y se dejó ir. Eran las 10:52 de la noche cuando apagó la luz del buró. A la 1:33 de la madrugada, su teléfono vibró. El sonido la despertó a medias. Extendió la mano a ciegas, agarró el celular y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Un mensaje de WhatsApp, de un contacto que hizo que su corazón se detuviera un segundo completo. Andrés. El nombre estaba ahí, con su foto de perfil, la misma foto que tenía antes de morir. Un selfie sonriente que se tomó en Bayside Marketplace. Sofía parpadeó varias veces, creyendo que estaba soñando. Pero no, la notificación seguía brillando en la pantalla. Abrió la conversación. El último mensaje que tenían era de febrero de 2021, una semana antes del accidente. Andrés le había escrito: "Nos vemos el domingo en la iglesia, vale". Y ahora, 2 años después, había un mensaje nuevo. Sophie. Solo eso. Su nombre, escrito exactamente como él solía escribirlo. Las manos de Sofía empezaron a temblar. Sintió como el aire frío del aire acondicionado le cortaba la piel. Se sentó en la cama, con la espalda contra la pared, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Escribió con dedos torpes: "¿Quién es?". La respuesta llegó de inmediato. Los 3 puntos parpadearon. Y luego: "Soy yo,
Andrés, necesito que vengas. Sofía sintió cómo se le cerraba la garganta. Esto no es gracioso. Andrés murió hace 2 años. Otra vez los 3 puntos. Otra vez la respuesta inmediata. Lo sé, pero necesito que salgas. Estoy afuera de tu edificio. Por favor, Sophie. Es importante. El corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que creyó que se le iba a salir. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Su apartamento estaba en un 3er piso. Corrió apenas la cortina y miró hacia el estacionamiento. Abajo, bajo la luz amarillenta del poste, había una figura, parada, inmóvil, mirando hacia arriba, hacia su ventana. No podía ver el rostro, la distancia y la sombra lo ocultaban, pero algo en la postura, en la forma de estar parado, le recordó a Andrés. El teléfono vibró de nuevo. ¿Me ves? Baja. Solo quiero hablar contigo, como antes. Sofía cerró la cortina de golpe. Retrocedió hasta chocar con la cama. El miedo le subió por las piernas como electricidad. Escribió con las manos temblando. Andrés está muerto. Yo estuve en su funeral. ¿Quién eres? La respuesta tardó esta vez. 5 segundos que se sintieron eternos. Sé que es difícil de entender, pero soy yo. Y necesito que confíes en mí una última vez. Por los viejos tiempos, por nuestra amistad, solo baja. Solo un momento. Sofía sintió como las lágrimas le brotaban sin control. Una parte de ella, la parte irracional y desesperada, quería creer, quería bajar, quería que fuera verdad, que Andrés estuviera ahí, que todo hubiera sido un error. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba el ataúd cerrado y las oraciones del funeral, le gritaba que no se moviera. Llamó a la hermana de Andrés, a las 1:41 de la madrugada. La mujer contestó con voz adormilada, molesta. Sofía le contó entre sollozos lo que estaba pasando. La hermana de Andrés se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo con una frialdad que heló la sangre de Sofía: cuelga ese chat, bloquea ese número y no salgas de tu casa. Alguien te está haciendo daño. Andrés fue cremado. Sus cenizas están en mi casa. Lo que sea que esté afuera, no es mi hermano. Sofía colgó, bloqueó el contacto, apagó el teléfono por completo, se metió debajo de las sábanas y se quedó ahí, temblando, rezando, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, cuando se atrevió a mirar por la ventana, la figura ya no estaba. Bajó al estacionamiento. No había huellas, no había rastros, nada que probara que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando encendió el teléfono y desbloqueó el contacto de Andrés para borrar la conversación, descubrió algo que la dejó sin aire. Los mensajes de la madrugada ya no estaban. La conversación terminaba exactamente donde siempre había terminado. Nos vemos el domingo en la iglesia, ¿vale? Febrero de 2021. Como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero Sofía sabe que no lo fue, porque todavía recuerda cada palabra, cada mensaje, cada segundo en que esa figura la miraba desde abajo. Y desde entonces, cuando su teléfono vibra de madrugada, no lo revisa, lo deja sonar, lo deja vibrar hasta que se cansa, porque aprendió que hay llamadas que no deben contestarse, hay mensajes que no deben leerse, y hay invitaciones que, sin importar de quién parezcan venir, nunca deben aceptarse, sobre todo cuando ya estás acostada, sobre todo cuando la noche te pide que salgas, sobre todo cuando la voz del otro lado suena demasiado familiar para ser verdad. Vamos con el cuarto testimonio, y les advierto que este es uno de los que más me ha costado procesar, no solo por lo que pasó, sino por lo que vino después. Me lo envió Roberto, un hombre de 41 años que vive en Guadalajara, Jalisco, dueño de un pequeño taller mecánico en la colonia Santa Tere, un tipo trabajador, de familia, con 2 hijos y una esposa a la que ama profundamente.
Lo que le sucedió en octubre de 2022 casi le cuesta su matrimonio y su cordura. Era una noche de viernes. Roberto recuerda perfectamente la fecha, 14 de octubre. Había sido un día agotador en el taller. 3 autos para entregar antes del fin de semana y un cliente insoportable que no paraba de llamar cada media hora. Llegó a su casa cerca de las 10 de la noche. Sus hijos ya estaban dormidos. Su esposa, Patricia, lo esperaba con la cena tibia en la estufa. Cenaron poco, hablaron menos. El cansancio pesaba en el aire como neblina espesa. A las 11:15, Roberto se duchó, se puso una playera vieja y un short de pijama. Se metió a la cama junto a Patricia, quien ya estaba medio dormida con el celular en la mano, viendo videos sin sonido. Roberto apagó la luz del buró, cerró los ojos, escuchó la respiración de su esposa volverse más lenta, el zumbido del ventilador de techo marcando un ritmo hipnótico. Y entonces, justo cuando estaba a punto de cruzar ese umbral hacia el sueño, el teléfono sonó. No vibró, sonó, con ese tono de llamada estridente que te arranca del casi sueño con violencia. Roberto abrió los ojos, extendió la mano. La pantalla iluminaba su rostro con luz azulada. Número desconocido. Pensó en no contestar, pero algo lo hizo dudar. ¿Y si era una emergencia? ¿Y si era alguien del taller? Contestó con voz ronca. Bueno, del otro lado, una mujer gritaba, histérica, desesperada, entre sollozos y palabras entrecortadas. Roberto, por favor, ayúdame. Me están siguiendo. Estoy cerca del mercado Alcalde. Por favor, ven por mí. El corazón le dio un vuelco. Reconoció la voz de inmediato. Lorena, su prima, la hija menor de su tío Héctor, una muchacha de 23 años que estudiaba enfermería y vivía del otro lado de la ciudad. Roberto se incorporó de golpe. «Lorena, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Me están siguiendo 2 tipos. Ven, por favor. Tengo miedo». Patricia también se despertó. Miró a su esposo con preocupación. Roberto le hizo una seña de que era Lorena, que había un problema. Ya voy. Quédate donde haya gente. No te muevas. Llego en 15 minutos. La llamada se cortó. Roberto se levantó como resorte. Se puso unos jeans encima del short. Agarró las llaves del auto. Patricia le preguntó qué pasaba. Él le explicó rápido. Ella asintió, preocupada, y le dijo que manejara con cuidado. Roberto salió de su casa. El aire nocturno de Guadalajara le golpeó el rostro con esa humedad característica de octubre. Subió a su camioneta y arrancó con el corazón todavía acelerado. Condujo rápido, más rápido de lo permitido. Las calles estaban medio vacías, solo algunos taxis y un par de patrullas a lo lejos. El mercado Alcalde quedaba a unos 20 minutos de su casa, en condiciones normales. Él lo hizo en 12. Llegó, frenó con las llantas rechinando, miró alrededor. El mercado estaba cerrado, las cortinas metálicas abajo. Solo había una tienda Oxxo, con su luz blanca alumbrando la banqueta. Y ahí, parada junto a la entrada, estaba Lorena. Roberto bajó del auto. «¡Lorena!». La muchacha volteó, y en ese instante, Roberto sintió que algo no cuadraba. Su prima lo miraba con expresión confundida, no de alivio, no de agradecimiento, confusión pura. «Tío, ¿qué haces aquí?». Roberto caminó hacia ella con las piernas repentinamente pesadas. «Me llamaste. Dijiste que te estaban siguiendo, que necesitabas ayuda». Lorena negó con la cabeza lentamente. «Yo no te llamé, tío. Estoy aquí esperando un Uber para irme a mi casa. Acabo de salir de casa de una amiga». El mundo se detuvo. «¿Cómo que no me llamaste? Hace 15 minutos me hablaste llorando, diciendo que 2 tipos te seguían». Lorena sacó su celular. Se lo mostró. El historial de llamadas estaba limpio. La última llamada que había hecho era a las 7 de la tarde. A su mamá. «No te he llamado, tío. Te lo juro». Roberto sintió como el estómago se le revolvía.
Sacó su propio teléfono, abrió el registro de llamadas. Ahí estaba, 11:47 de la noche, llamada entrante, número desconocido, duración 1 minuto 12 segundos. Se lo mostró a Lorena. Ella palideció. Tío, yo no fui. En ese momento, el celular de Roberto volvió a sonar. Mismo número desconocido. Lorena lo miró con los ojos muy abiertos. Roberto contestó con la mano temblando. Activó el altavoz. Bueno, del otro lado, la voz de Lorena, exactamente igual que la primera vez. Histérica, desesperada. Roberto, por favor ayúdame. Me están siguiendo. Estoy cerca del mercado Alcalde. Roberto miró a Lorena parada frente a él. La muchacha tenía la mano en la boca, conteniendo un grito, porque la voz que salía del teléfono era idéntica a la suya. Cada inflexión, cada quiebre, cada sílaba. Roberto colgó de inmediato. Las piernas le flaquearon. Se apoyó contra la camioneta. Lorena empezó a llorar. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? No tenía respuesta. Solo tenía miedo. Un miedo antiguo. De esos que te recuerdan que hay cosas que no entendemos. Cosas que no deberíamos entender. Lorena canceló el Uber. Roberto la llevó hasta su casa. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, pegajoso, como si algo invisible viajara en el asiento trasero. Cuando llegaron a la casa de Lorena, ella le agradeció con la voz quebrada y bajó rápido. Roberto se quedó viéndola entrar. Vio cómo cerraba la puerta con seguro. Vio la luz del interior encenderse y solo entonces arrancó de regreso. En el camino de vuelta, su teléfono volvió a sonar. Mismo número. Esta vez no contestó. Dejó que sonara y sonara y sonara hasta que finalmente se detuvo. Al llegar a su casa, Patricia lo esperaba despierta. Le preguntó qué había pasado. Roberto le contó todo. Ella lo escuchó en silencio, con esa expresión que tienen las personas cuando saben que algo no tiene explicación lógica. Tu abuela decía algo, murmuró Patricia después de un largo silencio. Decía que cuando ya te acuestas, no salgas, que la noche llama con las voces que más quieres para sacarte de tu refugio. Roberto no respondió. Se metió a la cama, pero no durmió, porque a las 3:33 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar, esta vez con la voz de su hijo mayor, llorando, pidiendo ayuda, diciendo que estaba perdido. Roberto miró hacia el cuarto de su hijo. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar su respiración profunda, dormido, tranquilo, seguro. No contestó la llamada, solo la dejó sonar hasta que se cansó. A la mañana siguiente, revisó el teléfono. El número desconocido había desaparecido del historial, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño. Pero Roberto sabe que no lo fue, y Lorena también, porque ambos escucharon esa voz, ambos sintieron ese terror, y ambos aprendieron que hay cosas en la noche que te conocen demasiado bien, que saben qué botones presionar, qué voces imitar, qué palabras decir para sacarte de tu cama, y que una vez que sales, puede que la noche no te devuelva igual que te encontró. Este quinto testimonio llega desde Mendoza, Argentina, y créanme cuando les digo que después de leerlo, ustedes también van a pensar 2 veces antes de abrir una puerta en medio de la noche. Me lo envió Gabriela, una mujer de 38 años, que vive con su madre de 65, en una casa antigua del barrio Bombal. Una de esas casas con patio grande, rejas altas y habitaciones que crujen cuando el viento sopla. La noche del 5 de julio de 2023 cambió para siempre la forma en que Gabriela entiende el silencio nocturno. Era pleno invierno en Mendoza, de esos inviernos secos, donde el frío te corta la cara y las estrellas brillan con una claridad casi ofensiva. Gabriela
Había llegado del trabajo cerca de las 9 de la noche. Trabajaba como administrativa en una bodega y los días de inventario la dejaban agotada. Cenó algo liviano con su madre. Vieron un rato de televisión juntas. A las 10:30, su mamá se fue a dormir. Gabriela se quedó un rato más terminando de revisar unos mensajes del trabajo. A las 11:15 apagó todo. Cerró las puertas con llave. Revisó las ventanas por costumbre y se metió a su cuarto. Se puso el pijama grueso, se metió bajo las frazadas y apagó la luz del velador. El sueño llegó rápido, pesado, como siempre le pasaba después de días largos. Pero a las 2:18 de la madrugada, algo la despertó. Un golpe, seco, en la puerta de entrada de la casa. Gabriela abrió los ojos en la oscuridad. Escuchó. El silencio era absoluto. Pensó que lo había soñado. Cerró los ojos de nuevo. Otro golpe, más fuerte esta vez, 3 seguidos, como con el puño cerrado. Se incorporó. El corazón le empezó a latir más rápido. Miró hacia la ventana de su cuarto. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver el reflejo tenue de la luz de la calle filtrándose por los bordes. Y entonces escuchó la voz de su hermano, Fernando, que vivía en San Rafael, a más de 200 kilómetros de distancia. Gaby, abrí, soy Fer, abrí por favor. La voz sonaba urgente, preocupada. Gabriela se quedó paralizada. Su cerebro intentaba procesar. ¿Qué hacía Fernando en Mendoza a las 2 de la mañana? ¿Por qué no la había llamado? ¿Por qué no había avisado? Se levantó, caminó descalza por el pasillo frío, llegó hasta la puerta, puso la mano en el picaporte y justo cuando estaba a punto de girar la llave, se detuvo. Algo no estaba bien. No podía explicar qué, pero algo en la voz de su hermano sonaba apagado, como grabado, como si viniera desde muy lejos aunque estuviera justo del otro lado de la puerta. Gaby, abrí, hace frío, abrí por favor, necesito hablar con vos. La voz insistía, pero algo en la repetición era mecánico, las mismas palabras, la misma entonación. Gabriela sacó su celular del bolsillo del pantalón de pijama, marcó a Fernando. El teléfono sonó, 1 vez, 2 veces, 3. Fernando contestó con voz adormilada, ronca. Gaby, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Gabriela sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. Fer, ¿dónde estás? En mi casa, durmiendo. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Las 2:00 de la mañana. Fernando gruñó, confundido. ¿Y por qué me llamas a esta hora? Gabriela miró hacia la puerta. Del otro lado la voz seguía hablando. Ahora decía otras cosas. Gaby, deja de jugar. Abrí. Mamá me dijo que viniera. Abrí. Pero Fernando seguía al teléfono, hablando, preguntándole qué pasaba. Fer, ¿estás seguro de que estás en San Rafael? Sí, boluda. Estoy en mi cama. ¿Qué te pasa? Gabriela sintió cómo el miedo le subía por las piernas como agua helada. Hay alguien en la puerta de mi casa, tocando, usando tu voz, diciendo que sos vos. Del otro lado de la línea, el silencio fue absoluto. Luego Fernando habló, pero esta vez con un tono serio, grave. Gaby, no abras, ¿me escuchás? No abras esa puerta. Quédate donde estás. Los golpes se volvieron más insistentes. Ahora no eran con el puño, eran con algo duro, como con una piedra, como si quisieran romper la madera. Y la voz cambió. Ya no sonaba como Fernando, ahora sonaba como su madre. Gabriela, abrí. ¿Por qué no me abrís? Soy tu mamá. Dejé las llaves adentro. Abrí. Gabriela corrió al cuarto de su madre. Abrió la puerta de golpe. Ahí estaba, durmiendo, respirando profundo, tapada hasta el cuello con las frazadas. Volvió al pasillo. Fernando seguía al teléfono. ¿Qué está pasando? Ahora está usando la voz de mamá, pero mamá está en su cuarto, durmiendo. Fernando le dijo que llamara a la policía, que no se acercara a la puerta, que despertara a su madre
y se encerraran en un cuarto. Gabriela obedeció, despertó a su mamá, le explicó entre susurros urgentes. La mujer mayor, en lugar de asustarse, asintió con una seriedad que sorprendió a Gabriela. «Ya sé qué es», dijo la madre con voz calmada. «No es la primera vez que pasa en esta casa». Gabriela la miró sin entender. «¿Cómo que no es la primera vez? Cuando tu papá vivía, antes de que nacieras vos, pasó algo parecido. Golpes en la puerta, voces de gente que conocíamos. Tu papá casi abrió, pero su mamá, tu abuela, lo detuvo. Le dijo que nunca se abre cuando ya estás acostado, que lo que llama de noche no siempre es lo que parece». Los golpes cesaron de repente, como si alguien hubiera apretado un interruptor. El silencio volvió, pesado, expectante. Gabriela y su madre se quedaron en el cuarto, sentadas en la cama, con la luz encendida. Fernando seguía al teléfono. No colgó, se quedó ahí, en silencio, acompañándolas desde la distancia. A las 3:40 de la madrugada, Gabriela se atrevió a mirar por la ventana de la sala. Corrió apenas la cortina. Afuera no había nadie. La calle estaba vacía. Las luces de los postes parpadeaban con ese ritmo irregular de la electricidad vieja. Pero cuando miró hacia el suelo, justo frente a la puerta de entrada, vio algo que le secó la boca. Huellas, de pies descalzos, marcadas en el polvo, grandes, demasiado grandes para ser de una persona promedio. Y lo más perturbador, solo había huellas llegando hacia la puerta. No había huellas alejándose, como si lo que tocó simplemente hubiera desaparecido. A la mañana siguiente llamaron a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras, no porque creyeran que alguien tenía llaves, sino porque necesitaban hacer algo, cualquier cosa que les devolviera la sensación de control. Gabriela también mandó a bendecir la casa. Vino un cura del barrio, roció agua bendita en cada esquina, rezó en voz baja frente a la puerta de entrada, y antes de irse, le dijo algo que ella nunca olvidará. Hay puertas que no deben abrirse, no porque estén cerradas con llave, sino porque del otro lado hay cosas que esperan, pacientemente, esperan a que alguien cometa el error de dejarlas entrar. Desde esa noche, Gabriela duerme con tapones en los oídos, no porque no quiera escuchar, sino porque sabe que si vuelve a oír esos golpes, si vuelve a escuchar esas voces, la tentación de abrir puede ser más fuerte que su miedo. Y hay tentaciones que cuestan más de lo que uno está dispuesto a pagar. 5 testimonios, 5 personas diferentes, 5 versiones de la misma pesadilla. ¿Se dan cuenta del patrón? Comunidad nocturna. No importa si estás en Ciudad de México, en Córdoba, en Miami, en Guadalajara o en Mendoza. No importa tu edad. No importa si crees o no en lo paranormal. Porque cuando la noche decide llamarte, cuando decide usar la voz de alguien que amas para sacarte de tu refugio, la lógica deja de importar. Y lo más aterrador de todo esto es que ninguna de estas personas se conoce entre sí. Nunca hablaron, nunca compartieron sus historias hasta que me las enviaron. Y sin embargo, todas cuentan lo mismo. Voces idénticas, llamadas imposibles, golpes que no deberían existir. Ahora quiero que hagas algo por mí, por ti, por esta comunidad que crece cada noche en las sombras. Si alguna vez te ha pasado algo similar, si has escuchado voces, si has recibido llamadas extrañas, si alguien tocó tu puerta o tu ventana después de acostarte, cuéntamelo en los comentarios. No tengas miedo de que te juzguen. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Y si estas historias te están poniendo la piel de gallina, si en este momento estás checando tu teléfono, tu puerta, tus ventanas, dale like, comparte este video, que más personas sepan que hay reglas que no deben romperse. Continuamos, porque los siguientes 4 testimonios son todavía más intensos.
Llegamos al sexto testimonio, y les advierto que este es diferente a los anteriores, porque aquí no hubo solo voces o llamadas, aquí hubo un encuentro cara a cara. Me lo envió Diego, un joven de 26 años que vive en Puebla, México, específicamente en una casa antigua del barrio de La Paz, una de esas construcciones coloniales con patios internos, fuentes de cantera y pasillos largos que parecen no terminar nunca. Diego vivía solo en esa casa. La había heredado de su abuelo 6 meses antes de que esto ocurriera. Era demasiado grande para él, pero no tenía corazón para venderla. Demasiados recuerdos, demasiadas tardes de infancia corriendo por esos pasillos. La noche del 3 de septiembre de 2022 fue una noche común. Diego llegó del gimnasio cerca de las 10. Se preparó una cena rápida. Vio una película en su laptop y a las 11:30 decidió que era hora de dormir. Se lavó los dientes, apagó las luces de la sala y la cocina, cerró la puerta que daba al patio con llave, como siempre hacía, y se metió a su cuarto, que quedaba al fondo del pasillo principal. Se acostó, puso una alarma para las 6 de la mañana y cerró los ojos con el zumbido del ventilador como única compañía. A la 1:52 de la madrugada, despertó con sed, una sed seca que le raspaba la garganta. Se levantó a medio despertar, caminó por el pasillo con los ojos entrecerrados, llegó a la cocina, abrió el refrigerador. La luz blanca le lastimó los ojos, sacó una botella de agua y bebió directo del envase. Y entonces, mientras bebía, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Pasos en el patio, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar los pies del suelo. Diego dejó la botella sobre la barra de la cocina. Se quedó inmóvil, escuchando. El patio tenía una puerta que daba a la calle, pero estaba asegurada con candado y cadena. No había forma de que alguien entrara, a menos que hubiera saltado la barda. Los pasos continuaron, caminando en círculos, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la fuente de cantera que su abuelo tanto cuidaba. Diego sintió como el miedo le trepaba por la espalda. Pensó en llamar a la policía, pero una parte de él necesitaba confirmar, necesitaba ver, porque la lógica le decía que tal vez era un gato o el viento moviendo algo. Caminó despacio hacia la puerta de cristal que separaba la cocina del patio. Había una cortina gruesa cubriéndola. Diego la corrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar afuera, y lo que vio le heló la sangre. Había una figura parada junto a la fuente, una silueta humana, completamente negra, sin rasgos definidos, sin ropa visible, solo una masa oscura con forma de persona. No era una sombra proyectada, era algo sólido, algo que ocupaba espacio. La figura estaba de espaldas a él, mirando hacia la barda del fondo, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Diego soltó la cortina de golpe, retrocedió 2 pasos. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que creyó que se le iba a salir. Respiraba por la boca, rápido, entrecortado. Volvió a mirar. Esta vez la figura se había movido. Ahora estaba más cerca de la puerta, a unos 5 metros, y aunque seguía sin tener rostro definido, Diego podía jurar que estaba mirando directo hacia él. El instinto le gritó que corriera, que se encerrara en su cuarto, que no se quedara ahí. Pero antes de poder moverse, la figura levantó un brazo, lentamente, y señaló hacia la puerta, hacia Diego. Diego sintió como las piernas le temblaban. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Solo un gemido ahogado, un sonido patético que se perdió en la oscuridad de la casa. Y entonces la figura empezó a caminar hacia la puerta, con esos pasos arrastrados, lentos, deliberados. Diego reaccionó, se dio la vuelta y corrió.
Corrió por el pasillo con el corazón a punto de estallar. Entró a su cuarto de un salto. Cerró la puerta. Aseguró el pestillo. Se tiró contra la madera, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Escuchó cómo los pasos llegaban hasta la cocina, luego al pasillo. Se detenían, seguían, se acercaban, se detuvieron justo frente a su puerta. Diego apretó los ojos, rezó, palabras sin sentido, súplicas incoherentes, todo lo que su cerebro aterrado pudo articular. Y entonces, un golpe, suave, casi delicado, en la puerta, como si alguien tocara con los nudillos. Diego no respondió, no se movió, no respiró. Otro golpe, un poco más fuerte, y luego, una voz que no tenía género, ni edad, ni emoción, una voz plana, vacía. Abrí. No era una petición, era una orden. Diego apretó los dientes, negó con la cabeza aunque nadie pudiera verlo. Abrí. Ya saliste de la cama, ya rompiste la regla. Ahora tenés que abrir. Las palabras se le clavaron en el pecho como agujas. Porque tenía razón. Él había salido, había roto la regla, había dejado la seguridad de su cama para ir por agua. Los golpes se volvieron más insistentes. Ahora eran con la palma abierta. Golpes fuertes que hacían vibrar la puerta en el marco. Abrí. Ya es muy tarde. Ya saliste. Diego se tapó los oídos. Se hizo un ovillo en el suelo. Cantó una canción que su abuela le enseñó de niño. Una canción sin sentido, pero que lo mantenía anclado a algo real, algo humano. Los golpes continuaron, furiosos, desesperados, por minutos que se sintieron como horas. Y entonces, tan repentino como empezaron, se detuvieron. El silencio regresó, pesado, absoluto. Diego se quedó en el suelo, temblando, llorando sin lágrimas, esperando a que amaneciera. Cuando la luz del sol empezó a colarse por las rendijas de la ventana, se atrevió a moverse. Se levantó con las piernas entumecidas. Abrió la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. La casa respiraba normalidad, como si nada hubiera pasado. Caminó hacia la cocina. La botella de agua seguía sobre la barra, exactamente donde la había dejado. Miró hacia el patio. No había nada, solo la fuente, los árboles, el sol de la mañana iluminando la cantera con calidez. Pero cuando se acercó a la puerta de cristal, vio algo que confirmó que no había soñado nada. Marcas en el vidrio, del lado de adentro, como si alguien hubiera arañado el cristal con las uñas. 5 líneas verticales, profundas. Diego tomó una foto, se la guardó, y esa misma tarde comenzó a buscar otro lugar donde vivir. Nunca volvió a dormir en esa casa. Me escribió desde un departamento pequeño en otra colonia, y al final de su mensaje me dijo algo que todavía me resuena. Miguel, yo rompí la regla, salí de mi cama, y esa cosa lo sabía, como si hubiera estado esperando que lo hiciera, esperando que cometiera el error. Porque tal vez esa es la verdad más aterradora de todas estas historias, que no es que la noche venga por vos, es que la noche espera, pacientemente, esperando a que vos mismo le abras la puerta. Séptimo testimonio, y este llega desde Buenos Aires, Argentina, desde el barrio de Flores, para ser exactos, un barrio que de día bulle de vida, pero que de noche se transforma en algo completamente distinto. Esta historia me la envió Luciana, una diseñadora gráfica de 29 años, que vive sola en un monoambiente en un edificio viejo de la calle Boyacá. Uno de esos edificios con ascensor de reja metálica que cruje y pasillos largos que siempre huelen a humedad. Lo que le pasó en abril de 2023 la llevó a cambiar su número de teléfono 3 veces y todavía no logra dormir con el celular cerca de la cama. Era un miércoles común. Luciana había trabajado desde casa todo el día. Reuniones por Zoom, entregas de proyectos, el estrés habitual del freelance.
Cerca de las 10 de la noche, terminó su última tarea. Se preparó un té, se dio una ducha caliente y a las 11:15 se metió a la cama con el cuerpo pidiendo descanso a gritos. Puso una alarma para las 8 de la mañana. Dejó el celular cargando en la mesita de noche y apagó la luz. El sueño llegó rápido, de esos sueños profundos donde pierdes la noción del tiempo y del espacio. Pero a las 2:34 de la madrugada, el teléfono sonó. El ringtone la arrancó del sueño como un gancho. Abrió los ojos desorientada, extendió la mano a tientas. La pantalla iluminaba el techo con luz azul. Miró el nombre del contacto y sintió como el corazón le daba un vuelco. Mamá. Su madre, que vivía en Rosario, a casi 300 kilómetros de distancia. Luciana contestó con la voz pastosa, asustada, porque una llamada de su madre a esa hora solo podía significar una cosa: emergencia. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Del otro lado la voz de su madre, pero extraña, como si hablara desde muy lejos, con un eco raro, antinatural. «Lucy, necesito que vengas, por favor, algo pasó». El miedo le apretó el estómago. «¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Llamaste a una ambulancia?». No puedo explicarte por teléfono. Necesito que vengas. Ahora. Por favor, hija. Luciana se incorporó de golpe. Encendió la luz del velador. Su mente intentaba procesar. Rosario estaba a 3 horas en auto. A esa hora no había colectivos. Tendría que manejar sola por la ruta en plena madrugada. «Mamá, decime qué pasó. ¿Es papá? ¿Son los chicos? Por favor, vení. Te necesito. Te espero». Y la llamada se cortó. Luciana miró la pantalla. Llamada finalizada. Intentó devolver la llamada. Sonó una vez, 2 veces, 3. Nadie contestó. El pánico empezó a trepar por su garganta. Se levantó. Se puso lo primero que encontró: un jogging y una campera. Agarró las llaves del auto, la billetera, el celular. Pero justo cuando estaba por salir del departamento, algo la detuvo. Un pensamiento, una voz interna, pequeña pero insistente: «Llama a tu papá». Luciana dudó. Su padre dormía pesado. Odiaba que lo despertaran, pero algo más fuerte que la vergüenza la hizo marcar. El teléfono sonó eternamente. Finalmente, su padre contestó con voz de dormido, molesto: «Lucy, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hora es?». «Papá, ¿está todo bien ahí? ¿Mamá está bien?». Su padre gruñó, confundido: «Tu madre está durmiendo al lado mío». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». El mundo se detuvo. «¿Está durmiendo? ¿Estás seguro?». «Sí, boluda. Está acá al lado, roncando como siempre. ¿Por qué me despertás a las 3 de la mañana para preguntarme eso?». Luciana sintió como las piernas le flaqueaban. «Papá, mamá me acaba de llamar hace 2 minutos, diciéndome que fuera a Rosario, que algo había pasado». Del otro lado, el silencio fue pesado. Luego la voz de su padre, ahora completamente despierta, seria: «Luciana, tu mamá no te llamó. Su celular está en la mesa de luz, apagado, cargando». Luciana sintió como el aire le faltaba. Pero vi su nombre en la pantalla. Era su número. «Espera». Escuchó ruidos del otro lado. Su padre moviéndose. Luego su voz: «El celular de tu mamá no tiene registro de llamadas salientes. La última llamada que hizo fue ayer a la tarde, a su hermana». En ese momento, el celular de Luciana volvió a sonar. Misma pantalla, mismo contacto,
Mamá, papá, me está llamando de nuevo. No contestes. Pero Luciana ya había contestado, por instinto, por costumbre. La voz de su madre volvió a sonar, pero esta vez diferente, más plana, sin emoción. ¿Por qué no viniste, Lucy? Te dije que vinieras. Luciana sintió cómo se le erizaba cada pelo del cuerpo. Vos no sos mi mamá. La voz se rió, una risa seca, sin alegría. Ya saliste de la cama, ¿no? Ya te vestiste, ya agarraste las llaves. ¿Por qué no terminas lo que empezaste? Luciana colgó de golpe. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Su padre seguía en la otra línea. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Luciana no pudo responder, porque su celular empezó a sonar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Llamadas entrantes, todas del contacto de su madre. Rechazó una, entró otra. Rechazó esa, entró otra más, como si algo del otro lado estuviera insistiendo, desesperado, furioso. Su padre le gritó por teléfono que bloqueara el número, que apagara el celular. Luciana intentó bloquearlo, pero cada vez que lo hacía, aparecía un nuevo número, con el mismo nombre: mamá, 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 todas llamando. Luciana tiró el celular al suelo, se tapó los oídos, empezó a gritar, un grito ahogado, de puro terror. Las llamadas siguieron entrando. El teléfono vibraba en el piso como un animal rabioso. La pantalla se iluminaba una y otra vez. Mamá, mamá, mamá. Y entonces, tan repentino como empezó, se detuvo. El teléfono quedó en silencio. La pantalla se apagó. Luciana se quedó sentada en el suelo, temblando, llorando. Su padre le gritaba por teléfono que le contestara, que le dijera que estaba bien. Finalmente logró articular palabras. Le dijo que estaba bien, que se quedaba en su casa, que no iba a salir. A la mañana siguiente, cuando se atrevió a revisar el celular, todos los registros de las llamadas nocturnas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. El historial mostraba solo llamadas normales, familiares, amigos, trabajo. Pero Luciana sabe lo que vio, sabe lo que escuchó, y sabe que si hubiera salido esa noche, si hubiera subido a su auto y manejado por la ruta hacia Rosario, algo la estaba esperando, algo que conocía su número, que conocía la voz de su madre, que conocía exactamente qué palabras usar para sacarla de su refugio. Y desde entonces, Luciana duerme con el celular en otra habitación, en modo avión, apagado, porque aprendió que hay llamadas que no deben contestarse, que hay voces que no deben ser obedecidas, y que la noche tiene formas de imitar lo que más amas para llevarte exactamente donde quiere que estés. Octavo testimonio, y este es quizás el más aterrador de todos, no porque involucre fantasmas o entidades, sino porque demuestra que lo más peligroso de la noche a veces tiene rostro humano. Esta historia me la envió Ricardo, un ingeniero industrial de 44 años, que vive en Monterrey, Nuevo León, específicamente en la colonia Country, una zona residencial que siempre se había caracterizado por ser tranquila, hasta que dejó de serlo. Lo que le pasó en noviembre de 2022 no solo lo marcó a él, marcó a todo su vecindario y cambió para siempre la forma en que esa comunidad entiende la palabra seguridad. Ricardo vivía con su esposa y sus 2 hijas adolescentes en una casa de 2 pisos con cochera techada. Un hombre trabajador, de rutinas fijas. Cada noche llegaba a su casa a las 8, cenaba con su familia, veía un rato de televisión y a las 11 en punto se iba a dormir. La noche del 18 de noviembre siguió exactamente ese patrón. Cena,
televisión. A las 11:10 se metió a la cama. Su esposa se quedó un rato más en la sala revisando el celular. Las niñas ya estaban dormidas. Ricardo apagó la luz, cerró los ojos y se dejó hundir en ese sueño pesado de quien trabajó todo el día. A las 12:47 de la madrugada, su teléfono vibró. No sonó, solo vibró, porque lo tenía en modo silencio. Pero la vibración fue suficiente para despertarlo. Abrió los ojos, extendió la mano, miró la pantalla. Número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero algo lo hizo contestar. Tal vez el instinto, tal vez la costumbre de estar siempre disponible por trabajo. Bueno, del otro lado, una voz de mujer, joven, desesperada, llorando. Señor Ricardo, soy Paola, la amiga de su hija Sofía. Por favor, necesito ayuda. Hubo un accidente. Sofía está herida. Estamos en el hospital. El corazón se le detuvo un segundo completo. Ricardo se incorporó de golpe. Encendió la luz. Su esposa se despertó sobresaltada. ¿Qué hospital? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hija? La voz sollozó. El hospital universitario. Por favor, venga rápido. Necesita firmar unos papeles. Es grave. ¿Qué tan grave? ¿Qué pasó? Explícame. Por favor, solo venga. No tengo mucho saldo. Apúrese. La llamada se cortó. Ricardo saltó de la cama. Se puso el pantalón, una camisa. Su esposa le preguntaba qué pasaba. Él le explicó entre empujones de pánico. Pero justo cuando iba a salir del cuarto, su esposa le dijo algo que lo detuvo en seco. Ricardo, Sofía está durmiendo. Acabo de verla hace 10 minutos cuando fui al baño. Ricardo corrió al cuarto de sus hijas. Abrió la puerta con violencia. Ahí estaban, las dos, dormidas, tranquilas, respirando profundo bajo sus cobijas. Sofía estaba bien. Completamente bien. Ricardo sintió como las piernas le temblaban. Volvió a su cuarto. Le marcó a Paola, la verdadera Paola, la amiga de su hija. El teléfono sonó varias veces. Finalmente contestó con voz adormilada, molesta. ¿Señor Ricardo? ¿Qué pasa? Paola, ¿estás en un hospital? ¿Le pasó algo a Sofía? ¿Qué? No. Estoy en mi casa, durmiendo. ¿Por qué? Ricardo sintió cómo el miedo se transformaba en algo más oscuro, más denso. Alguien me acaba de llamar haciéndose pasar por vos, diciéndome que Sofía estaba herida en un hospital. Paola se quedó en silencio unos segundos. Señor, yo no lo llamé. Mi celular está cargando. No he hecho ninguna llamada. Ricardo colgó, se sentó en la cama, intentó procesar lo que acababa de pasar, pero antes de que pudiera pensar con claridad, su esposa gritó desde la ventana: «Ricardo, hay alguien afuera». Ricardo corrió hacia la ventana, miró hacia la calle. Ahí, estacionada frente a su casa, había una camioneta oscura, motor encendido, luces apagadas y dos siluetas en los asientos delanteros. El estómago se le revolvió. Llamó a la policía. Mientras esperaba que contestaran, vio cómo la camioneta empezaba a moverse, lentamente, sin prisa, como si supieran que ya habían perdido su oportunidad. Dobló en la esquina y desapareció. La policía llegó 20 minutos después. Tomaron el reporte. Le dijeron que había habido varios casos similares en la zona. Llamadas falsas, emergencias inventadas, voces clonadas. Todo para sacar a las personas de sus casas en medio de la noche. Algunos habían salido y no todos habían regresado ilesos.
Hubo un caso 2 colonias más allá donde un hombre salió corriendo hacia el hospital después de una llamada similar. Lo interceptaron a 3 cuadras de su casa, le robaron el auto, la cartera y lo golpearon tan fuerte que estuvo 2 semanas en coma. Otro caso más reciente, una mujer que salió porque le dijeron que su madre había tenido un infarto. La siguieron hasta un cajero automático, la obligaron a sacar todo el dinero de su cuenta y cuando ya no pudo sacar más, la dejaron tirada en un terreno baldío. Ricardo sintió cómo se le helaba la sangre, porque si hubiera subido a su auto y manejado hacia el hospital, esa camioneta lo habría seguido y quién sabe qué hubiera pasado. A la mañana siguiente, Ricardo instaló cámaras de seguridad, reforzó las cerraduras, cambió todos los números de teléfono de la familia y empezó a usar una palabra clave con sus hijas, una palabra que solo ellos conocían. Si alguien llamaba diciendo que había una emergencia, tenían que decir la palabra clave. Si no la decían, era una trampa. 2 semanas después, en el grupo de vecinos de WhatsApp, alguien compartió un video de las cámaras de seguridad de otra calle. Se veía claramente como una camioneta se estacionaba frente a una casa. 2 hombres bajaban. Uno tocaba el timbre insistentemente. El otro esperaba junto a la camioneta con algo en la mano que parecía una tubería. Tocaron por 5 minutos. Nadie abrió. Finalmente se fueron. Al día siguiente, el dueño de esa casa publicó su testimonio. Había recibido una llamada a la 1 de la mañana, una voz femenina diciéndole que su hijo había tenido un accidente. Pero él no tenía hijos, así que supo de inmediato que era una trampa. Lo aterrador fue lo que descubrieron después. La voz de la llamada había usado información real. Mencionó el nombre de un familiar. Dio detalles específicos sobre su vida, como si quien llamó lo conociera personalmente. La policía eventualmente arrestó a 3 personas, un grupo dedicado a esto. Tenían dispositivos para clonar voces, bases de datos con información robada de redes sociales, listas de domicilios, horarios de familias enteras. Llamaban en plena madrugada, cuando la gente está vulnerable, cuando el miedo nubla el juicio, cuando el instinto de proteger a los tuyos es más fuerte que la precaución. Y esperaban, con paciencia, a que alguien saliera, a que alguien rompiera esa regla invisible que todos conocemos pero pocos respetamos. Si ya estás acostado, no salgas. Ricardo me escribió su testimonio con una nota al final que todavía me pesa. Miguel, yo casi caigo, casi salgo. Y si mi esposa no me hubiera detenido, si no hubiera ido a revisar el cuarto de mis hijas, ahora mismo estaría contando otra historia. O peor, no estaría contando nada, porque esta historia demuestra algo aterrador, algo que muchos no quieren aceptar, que lo paranormal asusta, que los fantasmas te erizan la piel, pero lo verdaderamente peligroso, lo que realmente te puede matar, son las personas. Personas que conocen tus debilidades, que saben qué botones presionar, que esperan pacientes en la oscuridad a que cometas un error. Y la noche es su mejor aliada, porque en la noche todos somos más vulnerables, más emocionales, menos irracionales. Y hay quienes lo saben y lo usan y esperan. Así que la próxima vez que tu teléfono suene de madrugada, la próxima vez que una voz familiar te pida que salgas, la próxima vez que sientas ese impulso de levantarte e ir a ayudar, piensa 2 veces, verifica 3 veces, porque la noche no perdona errores, y algunos errores no tienen segunda oportunidad. Llegamos al 9º y último testimonio, y les advierto que este es el más perturbador de todos, no solo por lo que pasó, sino por lo que dejó. Esta historia me llega desde Houston, Texas,
de la comunidad mexicana que habita en el barrio de Gulfton. Me la envió una mujer que pidió que la llamara solo María. No quiso dar su apellido, no quiso dar su edad exacta, y cuando lean lo que vivió, van a entender por qué. María vive sola en un apartamento pequeño de un edificio de 3 pisos. Llegó a Estados Unidos hace 10 años desde Michoacán, buscando una vida mejor. Trabaja limpiando casas durante el día y en un restaurante por las noches. Es una mujer de fe, católica practicante. Cada noche antes de dormir, reza 3 avemarías y un Padre Nuestro. Tiene un crucifijo sobre su cama y una estampita de la Virgen de Guadalupe en su cartera. Pero nada de eso la preparó para lo que viviría la noche del 23 de diciembre de 2022. Era víspera de Nochebuena. María había trabajado todo el día. Llegó a su apartamento pasadas las 11 de la noche, agotada, con los pies hinchados y el cuerpo rogándole descanso. Se quitó el uniforme del restaurante, se duchó con agua caliente, se puso su pijama vieja y cómoda, y cerca de las 11:40 se metió a la cama, rezó sus oraciones, apagó la luz y cerró los ojos. El sueño llegó pesado, inmediato, pero a las 3 de la madrugada en punto, despertó. No por un ruido, no por una pesadilla, simplemente despertó. Abrió los ojos en la oscuridad y lo primero que sintió fue el frío, un frío antinatural, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno, pero las ventanas estaban cerradas. Podía ver su propio aliento condensándose en el aire, como nubes blancas en la penumbra, y entonces lo sintió, una presencia. No era algo que pudiera explicar, no era un ruido, no era un movimiento, era simplemente la certeza absoluta de que había alguien más en la habitación. María intentó moverse, intentó encender la luz, pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizada, como si algo invisible la presionara contra el colchón. El pánico empezó a trepar por su garganta y entonces lo escuchó. Una respiración lenta, profunda, justo al lado de su cama, como si alguien estuviera parado ahí, a centímetros de su rostro, respirando sobre ella. María intentó gritar, pero no pudo. La voz se le atoró en algún lugar entre el pecho y la garganta. La respiración se acercó más. Podía sentir el aire caliente golpeándole el rostro. Un aliento que olía a podredumbre, a carne descompuesta, a muerte. Y entonces, una voz, grave, gutural, que no sonaba como si viniera de una boca humana. «Por fin saliste». María sintió como cada célula de su cuerpo se congelaba. «Te esperé tanto tiempo y por fin saliste de tu refugio». No entendía, no había salido, estaba en su cama, no había roto ninguna regla, pero la voz continuó. «Cuando despertaste, cuando abriste los ojos, cuando tu conciencia volvió, saliste, y ahora puedo entrar». María cerró los ojos con fuerza. Empezó a rezar mentalmente. «Dios te salve María, llena eres de gracia». La cosa se rió, una risa profunda que retumbó en las paredes del cuarto, como un trueno subterráneo. «Tus rezos no sirven aquí, no cuando ya aceptaste la invitación». «Yo no acepté nada», pensó María, pero no podía hablar, solo podía pensar. «Claro que sí, cuando despertaste a esta hora, cuando abriste los ojos en mi hora, aceptaste». María sintió como algo frío le tocaba el brazo, como dedos de hielo recorriéndole la piel, subiendo desde la muñeca hasta el hombro. El terror era tan intenso que creyó que el corazón le iba a estallar. Y entonces, en medio de ese pánico absoluto,
recordó algo que su abuela le había enseñado de niña, en Michoacán, cuando todavía vivía en el rancho y las noches eran largas y oscuras. Su abuela le decía: si algo te paraliza en la noche, no luches contra él. Entrégate a Dios. Di su nombre, no el tuyo, el de él. María dejó de pelear, dejó de intentar moverse y en su mente, con toda la fuerza que pudo reunir, pronunció un solo nombre: Jesús. El toque en su brazo se detuvo. Volvió a repetirlo, esta vez más fuerte en su pensamiento: Jesús, Jesús, Jesús. La respiración se alejó, un poco, como si algo retrocediera. María siguió repitiendo el nombre, una y otra vez, como un mantra, como un escudo invisible, y de repente pudo moverse. Se incorporó de golpe, extendió la mano hacia la lámpara del buró, la encendió con dedos temblorosos. La habitación se iluminó con luz amarillenta. No había nadie, pero el frío seguía ahí, intenso, cortante. Y entonces vio algo que casi la hace gritar. En la pared frente a su cama, justo donde estaba colgado el crucifijo ya no estaba colgado, estaba en el piso, boca abajo, como si alguien lo hubiera arrancado con violencia. María se levantó temblando, agarró el crucifijo, lo besó y lo volvió a colgar con manos temblorosas. En ese momento sintió como el frío empezaba a disiparse, como si algo se retirara, derrotado, furioso, pero obligado a irse. María no volvió a acostarse, se quedó sentada en la cama, con todas las luces encendidas, con el rosario en las manos, rezando sin parar hasta que el sol empezó a salir por la ventana. A la mañana siguiente, llamó a su párroco, le contó todo. El padre fue a su apartamento esa misma tarde, bendijo cada rincón, roció agua bendita, rezó con ella y le dijo algo que María nunca olvidará: hija, hay horas que no nos pertenecen. Hay momentos en que el velo entre este mundo y el otro se adelgaza, y hay entidades que esperan a que tu espíritu salga, aunque sea solo un poco, aunque sea solo al despertar. El padre le explicó que las 3 de la madrugada es conocida como la hora del demonio, una burla a las 3 de la tarde, la hora en que Cristo murió en la cruz. Es el momento de mayor oscuridad espiritual, cuando las fuerzas malignas tienen más poder. Y si despertás en esa hora, continuó el padre, no abras los ojos, no te muevas, rezá, pero no salgas de tu descanso, porque hay cosas que esperan justo ese momento. María siguió su consejo, y en las semanas siguientes volvió a despertar a las 3 de la mañana varias veces, como si algo la jalara de vuelta a la conciencia, como si algo insistiera. Pero esta vez no abrió los ojos, se quedó quieta, rezaba mentalmente y esperaba a que pasara, y eventualmente dejó de despertar a esa hora. Pero hay algo que María no me contó en su primer mensaje, algo que me envió después, en un mensaje separado, casi como si le diera vergüenza admitirlo. Me dijo que desde aquella noche, cada vez que mira fotografías de ese cuarto, hay una sombra, siempre en la misma esquina, una sombra que no debería estar ahí, que no coincide con ninguna fuente de luz. Me envió una foto, la vi, y les juro por todo lo que creo que esa sombra tiene forma humana, parada, en la esquina, mirando hacia la cama. No publiqué la foto. María me pidió que no lo hiciera, pero la tengo, y cada vez que la miro, siento ese mismo frío que ella describió, porque este testimonio nos enseña algo que tal vez no queremos aceptar, que salir de la cama no es solo físico, que a veces
despertar en la hora equivocada ya es suficiente, que hay cosas que no necesitan que abras una puerta, solo necesitan que abras los ojos, y que hay noches, hay horas, que simplemente no nos pertenecen. 9 testimonios, 9 personas, 9 versiones de la misma advertencia. ¿Todavía crees que es solo una superstición? Yo ya no lo creo. Comunidad nocturna. Porque cuando las historias se repiten con tanta precisión, cuando personas que nunca se conocieron cuentan lo mismo, cuando las coincidencias dejan de ser coincidencias, entonces, tal vez, solo tal vez, estamos ante algo más grande que nosotros, algo que nuestros abuelos entendían, algo que las generaciones anteriores respetaban sin necesidad de explicaciones científicas. Algo tan simple y tan aterrador como esto. La noche tiene sus reglas, y romperlas tiene consecuencias. No importa si lo que te llama es un delincuente con tecnología. No importa si es una entidad paranormal. No importa si es algo que ni siquiera podemos nombrar. El resultado es el mismo. Si ya estás acostado, no salgas, porque cuando rompes esa barrera, cuando abandonas tu refugio, cuando sales de tu cama en medio de la noche, te vuelves vulnerable, y hay cosas ahí afuera que esperan precisamente eso: tu vulnerabilidad, tu miedo, tu error. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Vas a compartir este video? ¿Vas a advertir a alguien que amas? Porque estas historias no son para entretenimiento barato. Son advertencias reales de personas reales. Si este video te hizo cuestionar tus hábitos nocturnos, si ahora vas a pensar 2 veces antes de contestar una llamada de madrugada, si vas a verificar antes de salir corriendo por una emergencia, entonces dale like. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete a Noctaris si todavía no lo hiciste. Activa la campanita, porque cada semana traigo más testimonios reales, más historias que te van a quitar el sueño, más verdades que preferiríamos no conocer. Y en los comentarios, déjame tu testimonio. Si viviste algo similar, si conoces a alguien a quien le pasó, cuéntame. Este canal existe por ustedes, por las almas nocturnas que buscan respuestas en la oscuridad. Yo soy Miguel, el orador nocturno, y les recuerdo algo antes de despedirme. Esta noche, cuando apagues la luz, cuando cierres los ojos, cuando tu cuerpo se entregue al descanso, quédate ahí. No importa qué escuches, no importa quién te llame, no importa qué tan urgente parezca, porque la noche es paciente y los errores nocturnos no siempre tienen segunda oportunidad. Nos vemos en la próxima sombra, comunidad, y recuerden, si ya estás acostado, no salgas.